vamos a abrir la Biblia así de pie. El libro de Deuteronomio, capítulo 13, y vamos a considerar el verso 4. Y como siempre decimos, Deuteronomio 13:4, la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Así sea. ¿Estamos listos? Deuteronomio 13:4. Gracias, Señor. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Eso dice su palabra. Y yo la tomo para mí. Es como si Dios me está hablando a mí esta mañana. Es como si el mensaje de esta porción de esta escritura Dios la escribió para mí. Yo la recibo esta mañana. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta mañana preciosa, esta escuela dominical, Señor, donde compartimos tu palabra. Yo pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Que tu palabra, Señor, haga aquello por la cual tú la has enviado. Que tu palabra rompa las cadenas, destruya las fortalezas del enemigo y nos traiga a nosotros libertad y nos pueda a nosotros abrir nuestros ojos del entendimiento para que nosotros veamos tu gloria en tu palabra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana a toda verdad. Espíritu de verdad, Espíritu Santo de Dios, guíanos en esta mañana a toda verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo le han pasado esta semana, hermanos? Tuvimos un servicio glorioso el miércoles. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozaron el miércoles? Tuvimos un servicio precioso y teníamos un sonido excelente. Ojalá que ahorita lo tengamos igual, ¿verdad que sí? Nos gozamos bastante con nuestros jóvenes. Bastante que nos gozamos todos los papás y todos los miembros de la iglesia. Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes una lección que habla sobre una vida mejor. ¿Cuántos tienen ya una vida mejor? ¿Se acuerda usted? Regrese un poquito el cassette. ¿Se acuerda cómo vivía usted? ¿En qué condiciones estaba? Cuando usted y yo estábamos en el otro país, allá donde nosotros vivimos, de donde nosotros venimos aquí. ¿Se acuerda? ¿Cuántos de ustedes ya están viviendo una vida mejor? El tema de esta mañana, dele gloria a Dios, el tema de esta mañana es una vida mejor, una vida mejor. Este fin de semana, el viernes, estaba platicando con un banquero y casi una hora estuve escuchándolo. Me gusta escucharlos porque ellos saben mucho de finanzas. Saben bastante sobre cómo administrar el dinero. Son demasiado inteligentes. Ellos siempre están buscando clientes para prestarles dinero y hacer dinero con el dinero que usted y yo tenemos ahorrado en el banco. Mire qué listos son, qué inteligentes son. Pero démosle gracias a los banqueros porque a través de los bancos muchos de nosotros hemos conseguido préstamos, casas, automóviles y tantas cosas que nosotros tenemos. De alguna manera son de bendición también para nosotros. Ellos siempre están buscando un cliente o clientes para prestar y hacer más dinero. Casi siempre que hablo con ellos me sorprendo de que cada vez son más seguros los préstamos que ellos hacen. Tienen un montón de reglas, traen un montón de papeles así y se protegen bastante. O sea que ellos se rigen por las reglas que ellos tienen y siempre se aseguran que ellos van a tener el dinero de regreso que presten.
Un día yo, cuando entramos a este lugar, hermano, había un banco aquí enfrente y yo hice una declaración que un día quizá ese banco iba a ser de nosotros. Todavía no es de nosotros, a lo mejor viene todavía en camino. Por ahí estaba un banco aquí enfrente. Qué bueno sería que nosotros no tuviéramos que recurrir a los préstamos, ¿verdad, hermano? La Biblia dice que seremos cabeza y no cola, que prestaríamos y no pediríamos prestado. Así dice la Biblia, hermano. Llegar ahí, hermano, es hacer la voluntad de Dios, entrar en la perfecta voluntad del Señor. Le mencioné a este banquero que el problema muchas veces de los bancos es que tienen demasiadas reglas, se protegen demasiado y no piensan en el cliente. Reglas, una palabra que todos usamos todos los días. Papás, ¿tienen reglas con los hijos, verdad? Oh, no, aquí vas a llegar a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, no después de las 10. En esta casa hay reglas. Si quieres vivir aquí conmigo, con tu papá y tu mamá, tienes que obedecer esta regla. Todos vivimos bajo reglas. La policía tiene sus reglas, la emigración tiene sus reglas, el gobierno tiene sus reglas, sus estatutos, sus decretos, sus leyes, su constitución. O sea que el mundo entero, no importa en dónde vivamos, nos regimos por reglas. Y el tema que voy a compartir esta mañana se titula Una vida mejor. Una vida mejor. Le doy gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad de estar en este país y vivir en esta nación donde abunda la bendición de parte del Dios Todopoderoso. Entonces, cada país del planeta tiene sus reglas, sus leyes. ¿Verdad que sí? Muchos han copiado parte de las reglas de la Constitución de sus países de la Biblia, hermanos. Muchos han sacado de este libro reglas para la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos tiene la mayoría de sus artículos sobre los pensamientos de Dios en este libro. Lo han sacado de aquí. Y muchos han copiado los artículos de los Estados Unidos y las reglas de Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos en sus propios países. Y las han querido poner en práctica para beneficio del pueblo. Estoy hablando de reglas buenas, no estoy hablando de imposiciones ni de dogmas. Estoy hablando de reglas que benefician al país, al ciudadano, al que vive allí, a nosotros los que vivimos aquí. Y así como todos los países del mundo tienen sus artículos, sus leyes, sus reglas, así Dios tiene sus reglas con nosotros. Ahora voy a hacer una pregunta antes de entrar en el tema. ¿Cuántos creen que esas reglas de Dios son buenas? ¿Cuántos creen que las reglas de Dios, los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos de Dios son buenos? Son para nuestro beneficio. Son para que nos vaya bien. Todo lo que está en la Biblia, los mandamientos del Señor, las leyes de Dios, son para nuestro beneficio. Y si nosotros las hacemos, las cumplimos, las llevamos a cabo, seremos bendecidos. Así dice la palabra del Señor. Denle la gloria a Dios, porque nosotros los que seguimos los mandamientos de Dios, vamos a vivir una vida mejor. El tema entonces se titula Una vida mejor. ¿Qué podríamos decir al respecto de los mandamientos y las leyes de Dios? Los mandamientos de Dios, hermano, no son solamente para leerlos. La Constitución de los Estados Unidos no es solamente para leerla. Hay que vivir esas leyes. Hay que regirnos por esas reglas. Hay que seguir esas leyes establecidas ahí, porque son para nuestro beneficio. Son para el beneficio de todos nosotros.
Desde el inicio de la humanidad Dios puso reglas, habló de leyes y mandamientos y habló también de la obediencia a ellos. Acuérdate de Jehová tu Dios, dice la palabra del Señor, para que te vaya bien, para que hagas conforme a todo lo que está escrito ahí, para que tu vida sea una vida mejor. Yo creo, no necesito preguntar, yo creo que todos los que estamos aquí queremos una vida mejor. Yo sé que en el corazón de usted esta mañana está siempre el anhelo, el deseo de tener una vida mejor. Y desde los inicios de la humanidad Dios puso reglas, habló de leyes y mandamientos. Dios puso lineamientos, estableció sus leyes, proclamó sus decretos y dio mandamientos al hombre para que las obedeciera. De nada sirve la Biblia, hermanos, si nosotros no la vivimos. Lo que está aquí, lo que Dios puso aquí, los mandamientos escritos aquí, las leyes y estatutos que están en este libro, hermano, de nada sirven si nosotros no los llevamos a cabo, si no los vivimos. De nada sirven las leyes de los países si no se cumplen. Las leyes de tránsito, las leyes que gobiernan todo lo que está aquí, de nada sirven si no se practican. Entonces decía yo, ¿son buenos los mandamientos? ¿Serán buenos los mandamientos del Señor? ¿Los mandamientos de Dios? Son tan buenos, hermano, son tan buenos que su vida no es la misma desde que usted decidió seguir esos mandamientos. ¿Cierto o no es cierto? Son tan buenos que su vida no es la misma. Son tan buenos esos mandamientos de Dios, esos decretos, esas leyes, esas reglas de Dios, que nuestra vida, desde el momento que usted y yo decidimos seguir a Cristo y aceptar esas leyes, esos mandamientos de Dios, desde ese momento nuestra vida cambió, nuestra vida fue transformada y hoy somos personas completamente diferentes. Denle la gloria a Dios, porque así es. Así es. Todos tenemos reglas y Dios tiene sus reglas y sus mandamientos. Entonces, ¿valdrá la pena obedecerlos si son buenos? Dice el salmista: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea que las bendiciones que yo tengo, las que usted tiene, las que nosotros tenemos, es porque guardamos los mandamientos del Señor, porque obedecemos los preceptos y los decretos del Señor. ¿Para qué le dio Dios los mandamientos, los estatutos, las reglas al hombre? ¿Sabe para qué? Para que el hombre viviera seguro, para que el hombre viviera en paz, para que el hombre fuera feliz. Ese es el propósito de los mandamientos de Dios, para que el hombre viva en paz, viva seguro, viva feliz. Ese es el deseo de Dios en su palabra. Para eso fueron dados los mandamientos. El problema es que el ser humano se rehúsa a obedecerlos, y así vivimos las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué cree que hay guerras? ¿Por qué cree que en este momento Nicaragua está viviendo violencia? ¿Por qué? Porque muchas veces leyes que no son leyes o imposiciones de hombres son puestas, pero las leyes de Dios son buenas, y tarde o temprano nuestra vida va a ser una vida mejor cuando nosotros vivimos las leyes de Dios. Gloria al Señor. Tenemos guerras, contiendas, secuestros, crímenes, violencia, prostitución, robos, tenemos asesinatos, secuestros, tenemos tantas cosas, hermano, porque no se ponen en práctica las buenas leyes de Dios. Esa es la consecuencia de no obedecer las leyes. Fíjese, hay personas que dicen: mira, aquí es una zona escolar, dale a 50. Oye, hermano, pero si la zona escolar es a 20 millas por hora. Hay un deseo en el ser humano de violar las leyes, hermano. Y sabe, cuando hacemos eso, pagamos las consecuencias, porque allá al otro lado nos está esperando un carrito con una luz arriba. Y si usted violó la ley, allá lo están esperando.
pagamos las consecuencias. Bien, entremos al corazón del estudio de esta mañana. Una vida mejor. Moisés, el líder escogido de parte de Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, habla como vocero del Señor y nos dice en Deuteronomio capítulo 13 verso 4, la escritura que leímos al principio: Dios había sacado con mano fuerte, con milagros, con prodigios, y el pueblo había visto cosas que nunca había visto, y el poder de Dios se había manifestado, y ellos iban de gloria en gloria con un Dios que los guardaba, los protegía, los cuidaba y les daba de comer. Y dice que ni su calzado ni su vestido se desgastaba. Dios iba con este pueblo. Pero Dios quería que el pueblo conociera sus leyes, que el pueblo conociera sus estatutos, sus reglas. Y Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Dile a mi pueblo esto. Y Moisés se lo dice al pueblo. Y vamos a analizar este versículo que nos habla de leyes y mandamientos de parte de Dios. Yo le doy tantas gracias al Señor, hermano, que por los mandamientos de Dios dejé tantas cosas atrás. ¿Cuántos de ustedes estaban en algún vicio? Mire, hermano, los vicios siempre acarrean miseria y muerte. Pero de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? De ahí nos sacó el Señor, de esos vicios. Esta semana me contaban una historia. Un hombre que tiene como 200 empleados en su empresa dijo: cuando yo comencé haciéndole partes a la John Deere, a la compañía que hace tractores y toda clase de implementos. Dice: comencé con una maquinita que me costó en aquel entonces $1,000. Y con eso comencé. Y ahí estaba yo en mi casa, no tenía un lugar grande ni nada. Estoy hablando de este hombre que ahora tiene 200 empleados y tiene en México y tiene aquí en Estados Unidos negocios. Y dice: tenía un amigo que nada más lo conocía así de amigos, y un día me dijo: te invito a mi taller, ahí tengo un tallercito. Y dice este señor que tiene 200 empleados: fui a conocer su negocio, su tallercito. Oiga, toda una manzana, más de 200 máquinas, fabricando las ruedas de los ferrocarriles, fabricando los ejes de los ferrocarriles. Un negociazo, pero tremendo. Y aquel hombre le llamaba su negocito. Dice: ese hombre no tenía $1,000,000, tenía cientos de millones de dólares. Y le hacía a todos los ferrocarriles de México y de Estados Unidos las partes. Súper millonario el hombre. Estoy hablando de los vicios, fíjese, de los vicios. Cada fin de semana ellos se iban a tomar. Y este hombre, como era tan rico, tenía ranchos. Y en uno de sus ranchos tenía sembradíos de nogales. ¿Se sabe lo que son los nogales, verdad? Las nueces, los árboles que nos dan la nuez. Y si un día él andaba con su cerveza tomando ahí, y uno de sus trabajadores estaba fumigando los árboles, y ya la cerveza la tenía a medio bote, se le estaba acabando, y le dice al trabajador: ve a traerme un six-pack de cerveza, y yo le sigo aquí con los árboles mientras tú vas y vienes. Oiga, no, usted es el patrón. No, deja, yo hago esto, ve a traerme la cerveza. El hombre está aquí con la cerveza, el muchacho, el empleado se va a traer el six-pack, él está con la cerveza y empieza a fumigar los árboles. Mientras él está fumigando los árboles, las gotitas de veneno que cayeron dentro del bote de cerveza que se estaba tomando y no se dio cuenta. Mire lo que son los vicios. Tomó la mitad que le faltaba, y antes que llegaran las 6 estaba tirado muerto en el suelo. Los vicios solo destruyen. Un hombre supermillonario que de nada le sirvió el dinero, el vicio se lo llevó a la tumba. Los vicios nos estaban llevando a la tumba, pero un día llegaron los mandamientos del Señor y nosotros entramos a una vida nueva, a una vida mejor. Y en este versículo
Moisés dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Aquí comienza Dios a decirle al pueblo a través de Moisés: en pos de mí ustedes van a andar. ¿Qué quiere decir en pos de mí? ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir en pos de? Literalmente quiere decir detrás de, andaremos detrás de Dios. Literalmente así dice. Si fuéramos más específicos, diríamos que Dios quiere que vayamos detrás de Él, que vayamos en pos de Él. Gloria a Dios por los que andan detrás de Dios, los que siguen los mandamientos, los que cumplen las leyes y las reglas del Señor, porque ahí envía Dios bendición. Dios ya no quiere que nosotros sigamos entretenidos en los placeres del mundo, ni que seamos esclavos del pecado. Dios quiere que dejemos el pasado atrás y que vayamos en pos de Él. Así como andan nuestros hijos detrás de nosotros, y que usted quiere que anden ahí detrás de nosotros. Así quiere Dios que nosotros, sus hijos, andemos detrás de Él. Gloria a Dios. Pregunto esta mañana: ¿cuántos van en pos de Dios? ¿Cuántos andan detrás de Dios? Gloria a Dios. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud, había roto las cadenas de la esclavitud, los había librado de lo que los esclavizaba, así como un día Dios nos libró a nosotros de nuestros vicios, de aquellos vicios del pasado. Entonces Dios dice: vayan en pos de mí. Así comienza el verso a decir: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Y hay una tremenda bendición cuando usted y yo tomamos la decisión de seguir a Dios. Porque hay tanta gente, hermano, que anda siguiendo el horóscopo, que anda siguiendo las noticias de allá del mundo, que anda siguiendo lo que está a la moda. Hermano, siga a Dios y todas las bendiciones de arriba le van a caer encima. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Número 2: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Número 1. Número 2: a Él temeréis. Que temamos a Dios. Platicando con mi esposa, siempre nos preguntamos: ¿por qué el hombre hace estas cosas? ¿Por qué el hombre cae en adulterio? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre asesina? ¿Por qué el hombre se droga? ¿Por qué el hombre hace esto? Porque no tiene temor de Dios. Y Dios dice: número 1, andaréis en pos de mí. Y número 2, me temerás. Temeremos a Dios, hermano. No se agarre de que nadie me está viendo, nadie está en la casa, mi esposa no está, mi esposo no está, nadie va a saber, nadie. No, mi hermano. Hay un Dios que todo lo mira y tenemos que tener temor de Dios. Hay un Dios que todo lo mira. Dele gloria a Dios, porque ese Dios todo lo mira en nosotros. Tenemos que tener temor de Dios. En pos de mí andaréis. Número 2, me temerás. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. ¿Por qué el hombre comete estas atrocidades? Porque no tiene temor de Dios. ¿Por qué un líder religioso, por ejemplo, o un sacerdote viola a un niño o cae en adulterio? ¿Por qué? Conoce la ley, conoce la Biblia, conoce los mandamientos, conoce las reglas, conoce de los estatutos y las leyes del Señor, pero hace lo que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque no teme a Dios. Ese es el problema, hermano. Cuando usted y yo no tememos a Dios, algo malo puede pasarnos. El juicio de Dios puede caer sobre nosotros. Los mandamientos de Dios son para que nosotros los vivamos y los cumplamos y los llevemos a cabo. Conoce las Escrituras. ¿Cuántos, no millones, billones de pecados se cometen todos los días? Porque el hombre no teme a Dios. Hay una gran diferencia en usted y en aquellos que no temen a Dios, hermano. El hombre que no teme a Dios hará muchas cosas que usted ni se imagina que va a hacer. Engañoso es el corazón. Y muchas veces las personas que usted menos piensa, hermano, ni se imagina, las personas a quienes usted confía, son las que hacen esas atrocidades. Hemos sabido de casos de parejas, de padres que dejan a sus niños chiquitos con el vecino, que es el vecino querido, que es el vecino de las parrandas, que es el vecino ahí que cada fin de semana tienen convivio, y creen que ahí está
la confianza, y son los primeros que muchas veces hacen las atrocidades que a veces nos causan dolor y lástima. ¿Cuántos niños y niñas violadas porque se han dejado en la casa de alguien a quien creían que era una persona fidedigna, una persona honesta, y resultó ser un sinvergüenza o una sinvergüenza? Tengamos cuidado. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Hermano, vivimos estas reglas y estas leyes porque son buenas y traen bendición a nuestra vida. Vivimos, nos regimos, andamos, caminamos, hablamos y caminamos todos los días viviendo estas leyes porque son de bendición para la vida de todos nosotros. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Si tuviéramos temor, hermano, no hubiera asesinatos, no hubiera violencia, no hubiesen robos, no hubiese corrupción, no hubiese nada, pero no hay temor. Entonces Dios le dice al pueblo a través de Moisés: me van a seguir, en pos de mí andaréis y me temeréis. O sea, van a tener temor de mí. Y eso está hablándonos a nosotros. Número 3, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Y luego dice: guardaréis sus mandamientos. O sea que esta palabra hay que guardarla, hermano, y hay que ponerla por obra. Acuérdate de que esta palabra es para ponerla por obra. No son las palabras que tú y yo le decimos a nuestros hijos, hermano, son los hechos. Lo que miran nuestros hijos en nosotros no es la palabrería y, como dicen allá afuera, todo lo que les decimos a ellos, no es el sermón que les damos, es lo que nosotros vivimos. No es el mandamiento, es el mandamiento cuando se vive, cuando nosotros llevamos el mandamiento y lo vivimos. Dice la palabra número 3: guardaréis mis mandamientos, andaréis en pos de mí, me temeréis, guardaréis mis mandamientos. ¿Por qué ha cambiado tantos millones y millones de seres humanos la Biblia? Porque sus mandamientos son buenos, porque su palabra es buena, porque su palabra es medicina, porque su palabra edifica, porque su palabra nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, porque su palabra nos da luz, es como lámpara a nuestros pies todos los días, porque su palabra nos guía a toda verdad. Y cuando viene la tentación, usted se acuerda de la palabra y no cae en el lazo del enemigo, no cae en la trampa del enemigo, sino al contrario, usted sale victorioso en aquellas cosas que el enemigo ponga en su caminar para que usted caiga. Usted sale victorioso porque usted se rige por la palabra. Usted guarda los mandamientos y usted los vive. Como todos se sabe en esta escritura, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. Jesús nos hablaba de los mandamientos, Dios nos habla de los mandamientos, la Biblia nos habla de los mandamientos, para guardar. Y luego dice: y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces todas las bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Oiga, gloria al Señor, porque cuando usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir su vida y la mía. Entonces, vas a andar en pos de mí. Luego dice: me vas a temer. Y luego dice: me vas a guardar mis mandamientos y los vas a poner por obra. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, está diciéndonos que nosotros vamos a recibir la bendición, y cuando recibimos la bendición estamos viviendo una vida mejor. Y el tema es una vida mejor. Y todos queremos una vida mejor, amén. ¿Cuántos quieren una vida mejor? Todos queremos una vida mejor, gloria a Dios, todos queremos una vida mejor. Número 4 dice: en pos, temer, guardar los mandamientos, y dice: y escucharéis su voz. Pero ¿cuántas veces no escuchamos la voz de Dios? Escuchamos la voz del mundo. ¿Son buenos los mandamientos, hermano? ¿Los cumplimos? Ya nomás 2. Usted se va a sorprender al final, que cuando usted vive los mandamientos,
usted va a ser bendecido. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha. O sea, Dios nos está diciendo, número 4, escuchar su voz. Hoy has venido a ser pueblo, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumpliréis sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios habla de que escuchemos, pongamos atención a los mandamientos del Señor. Que eso sea nuestra guianza, que nosotros nos dejemos llevar por el camino del Señor cuando escuchemos la voz de Dios, hermano. Cuando usted esté aquí en la iglesia, hermano, no esté pensando allá en los biles que tiene que pagar, hermano. Yo le aseguro, hermano, que si usted pone atención a la palabra, Dios se va a encargar del asunto. Le aseguro 100%. Usted pone atención, usted oye la voz de Dios, usted escucha la palabra del Señor y Dios lo va a sacar adelante. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Guarda silencio y escucha. Somos pueblo de Dios. Oirás la voz de Jehová tu Dios y cumplirás los mandamientos y los estatutos que yo te ordeno hoy. Así dice. Ordeno. ¿Cuántos trabajan para alguna compañía? Todos. ¿Seguimos las órdenes del jefe o no? ¿Por qué? Porque nos van a dar un cheque. ¿Sí o no? Le aseguro que si usted sigue las órdenes del patrón y usted trabaja para alguien y usted sigue las órdenes, le aseguro 100% que el viernes tiene un cheque. Tiene una bendición en sus manos. Lo mismo hace Dios, mi hermana, cuando usted cumple los mandamientos de Dios. Dios tiene una bendición para usted. Dios tiene una bendición para mí. La iglesia es bendecida. El pueblo de Dios es bendecido cuando sigue las indicaciones de aquel que dice: escucha mi voz. Escucharéis mi voz. Que yo te ordeno hoy es una ordenanza, no es una sugerencia. Dios no te está diciendo: ay, hermano, a ver si puedes cumplir esto. ¿Tú crees que le puedes hacer? Dios está diciendo: yo te ordeno que vivas la palabra, que vivas los mandamientos, que escuches mi voz, que vivas por mis estatutos y mis decretos, para que seas bendecido, para que tengas una vida mejor. Cuando escuchamos su voz, oramos a Dios, pedimos dirección, pedimos orientación. Entonces Dios nos da sabiduría. Entonces Dios nos abre las puertas de la bendición. Entonces la gente viene a bendecirte. No tienes que buscarla, mi hermano. La gente viene a ti a bendecirte. Dale gloria a Dios, porque Dios está pendiente de nosotros y Dios envía a esa gente para bendecirnos. No tienes que ir a buscarla. Te lo digo por experiencia, hermano. Dios tiene bendiciones para nosotros, pero tienes que limpiar el mugrero, como dicen algunos predicadores, porque muchas veces estamos llenos de mugre, de suciedad. Se lo pongo en un ejemplo así físico. Mire, al lado de frente del negocio, de donde tenemos nosotros la compañía donde trabajamos, se puso un solar a la venta. 1 año y medio, hermano, con un anuncio bien grande, casi del tamaño de esta pantalla. 1 año y medio. Nadie le puso atención. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber la razón? Estaba lleno de mugre, árboles tirados por todos lados, cercas caídas de alambre de púas, el tiradero de palos por todos lados. Usted no podía entrar ahí, hermano. Estaba feo. Cuando la vida de nosotros está sucia y fea, nadie da un centavo por nosotros, hermano. Yo vi eso, pero lo vi sin árboles, lo vi limpiecito, lo vi bien cuidado, y así lo miré yo. Hicimos una oferta y lo compramos. Vaya a verlo ahora, limpiecito. Pasa la gente, ¿no lo vende? No. ¿Le doy lo doble de lo que pagó? No.
Hermano, una vida limpia es atractiva, es codiciable, es deseable. Una vida limpia para nosotros, a Dios le place, a Dios le gusta. Entonces Dios dice, escucha mi voz. ¿Cómo escuchamos su voz? Si no oramos, si no pedimos dirección a Dios. Dios nos quiere bendecir de muchas formas, mi hermano. Dios te quiere enviar gente que te bendiga. Sí, recíbelo de parte de Dios. Dios tiene personas que te van a bendecir. Dios tiene empresas que te van a bendecir. Dios tiene negociantes que te van a bendecir. Dios tiene. Número 5 dice, en pos de Jehová, número 1, y luego a Él temeréis, número 2, guardaréis sus mandamientos, número 3, escucharás su voz, número 4, y luego dice, número 5, a Él servirás. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Por encima de todas las cosas, usted y yo tenemos que tener la prioridad de servir a Dios. Me gozaba con los jóvenes que ya en su terna edad, en su juventud, ya llenaron todo el altar el miércoles aquí en la noche, hermano, bastante jóvenes sirviendo ya al Señor, unos cantando, otros haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, otros en las redes sociales, otros ya sirviendo a Dios. Y el punto número 5 aquí de Deuteronomio, Moisés hablando de parte de Dios, es que sirvamos a Dios. Hay que servir a Dios, mi hermano, todos los días. Hay que levantarnos con la mente y el corazón dispuesto a servir a Dios, y Dios va a hacer lo demás. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú te deleitas en Dios, sirves a Dios y Dios te va a bendecir. Él te va a contestar las peticiones de tu corazón. Él te va a honrar. Él va a enviar la bendición. Va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y va a enviar la cosecha y tus graneros serán llenos de mosto. Gloria al Señor. Dale la gloria a Dios, porque el Dios que nosotros tenemos quiere bendecirnos. Pero hay que servirlo. Hay que servir a nuestro Dios. El problema de hoy es que tenemos tantas cosas que nos desvían y a veces no tenemos tiempo para Dios. No se le olvide todos los días, hermano. Ponga el día en las manos de Dios. Ponga el día en las manos de Dios. Usted no sabe que Satanás anda detrás de sus hijos, que los quiere accidentar, que los quiere matar, que se los quiere drogar, que se los quiere vender en el mundo. No, hermano, no se le olvide nunca que tenemos un enemigo, un adversario, y hay que poner cada día, cada mañana en las manos del Señor. Hay que buscar de Dios y hay que decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, yo te quiero servir. Entonces, número 5, sirvamos a Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Eso dice Jesús en Mateo, capítulo número 6, verso 24. Sirvamos a Dios. Una de las cosas que Dios demanda es que nosotros sirvamos en su viña, que trabajemos para Él, que seamos sus obreros y que demos frutos, porque Dios dice: separados de mí, nada podéis hacer. Oye, pero este versículo está lleno de tantas cosas que tenemos que aprender del Señor para tener una vida mejor. Vamos a andar en pos de Dios. Vamos a tener temor de Dios. Vamos a guardar los mandamientos. Vamos a escuchar su voz. Lo vamos a servir. Y todavía dice el versículo: y a Él seguiréis. Tenemos que seguir a Dios todos los días. No nada más el fin de semana, no nada más el domingo, no. Todos los días de nuestra existencia tenemos que servir a Dios. Y Dios quiere bendecirlo, hermano. Dios quiere bendecirlo. Pero Dios tiene sus reglas, sus mandamientos, sus condiciones, sus estatutos, sus decretos. Él tiene las indicaciones para que nosotros recibamos su bendición. Entonces, número 6, que le sigamos. Note usted que es detallista. Note ese versículo. Comienza diciendo, ¿cómo? ¿Ya se les olvidó número 1? ¿Cómo dice? ¿Cómo comienza ese versículo diciendo? En pos de Dios andaréis. ¿Y cómo termina? ¿Qué dice?
a Él seguiréis. Fíjese, si usted es observador, está repitiéndonos la misma cosa. Vas a andar siguiéndolo a Él, en pos de Él vas a andar, y al último dice, a Él seguiréis. O sea, como que está corroborándonos y diciéndonos, no se te olvide que si sigues a Dios, las bendiciones de Dios van a caer sobre ti. Las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. Si nosotros seguimos a Dios y vamos en pos de Él, y como dice el punto número 6 al final del verso, a Él seguiréis. Si seguimos a Dios, vamos a gozar de la bendición del Señor. Y vamos a tener una vida mejor. ¿Qué escogemos, hermano? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Lo seguimos o no lo seguimos? ¿Seguimos a Dios o no lo seguimos? Me encanta el Salmo 23, hermano. No por lo que dice al principio, de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. No solamente por eso, de que Él va a proveer todo lo que yo necesito. Me encanta lo que dice al final. ¿Qué dice al final? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Las bendiciones de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Las bendiciones del Dios Altísimo te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios dice, sígueme. Dios le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo dejó ahí todo lo que tenía en la mesa donde estaba. Dios le dijo a Simón, sígueme. Y Simón dejó las redes y siguió a Jesús. Y se convirtieron en pescadores de hombres, en hombres que cambiaron la historia, en hombres que hicieron historia en el mundo, hombres que pusieron el evangelio en alto, hombres que levantaron la bandera, y Dios premió su esfuerzo. ¿Qué escogemos? ¿Lo seguimos? Así como las leyes terrenales, hermano, castigan a los que no cumplen las leyes, así Dios también. Si nosotros violamos las leyes del Señor, obviamente estamos en el juicio de Dios. Si queremos una vida mejor, ¿no?, tenemos que seguir los mandamientos, andar en pos de Dios, temerle, guardar sus mandamientos, hacer todo lo que Dios dice. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel, hermano. Violaron en varias ocasiones los mandamientos, no quisieron escuchar la voz, se fueron a la idolatría, codiciaron, murmuraron, hicieron un montón de cosas que violaron las leyes y las reglas de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Tú no quieres andar en un desierto dándole vuelta y vuelta a la misma cosa y no sales de ahí y le das vuelta, y la semana que viene empiezas con mucha fe porque oraste el domingo en la noche que todo te va a salir bien en la semana, pero andas vuelta y vuelta, no cumples los mandamientos, andas vuelta y vuelta y vuelta y no llegas al lugar de la promesa porque no guardas los mandamientos. Este pueblo anduvo 40 años. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y pasaban por aquí y decían, oye, ¿ya no pasamos por aquí? Sí, hace unos meses atrás pasamos por aquí. ¿Y por qué estamos dando vuelta en el mismo lugar? ¿Y por qué no progreso? ¿Y por qué no salgo adelante? ¿Y por qué no tengo éxito? Pues no estamos guardando los mandamientos. Estamos murmurando. No murmure, hermano. Dele gloria a Dios que está en los planes del Señor para la bendición del Señor. Y deje que Dios actúe. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, tenemos que guardar los mandamientos de Dios todos los días. Y cuesta, hermano, cuesta. Mientras andábamos limpiando ese terreno que estaba mugroso, sucio, llega el inspector. Oiga, y no sé, se dan cuenta de que somos cristianos o no, y nos quieren cargar y nos dicen cosas, y cuesta muchas veces no decir nada, guardar silencio. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene el premio para aquellos que siguen los mandamientos del Señor. A lo mejor sí fui grosero, no le dije ni una palabra, hermano. Nada más le di la espalda y me dije, ahí te veo.
encárgate con mi hijo. Porque usted está hermoseando el lugar y vienen y le ponen peros. Así es la gente hoy. Cuesta ser cristiano, cuesta guardar los mandamientos, pero vale la pena, hermano. La cosa se vuelve codiciable, la cosa se vuelve hermosa, la cosa se vuelve preciosa ante los ojos del Señor. Y Jesús dice: si me amáis, si me amas. Jesús dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cuando Él llevaba aquella cruz cargando el nombre de usted, estaba escrito ahí. Y Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos. Jesús dice: si de veras me amas, guarda mis mandamientos. La palabra del Señor nos insta, nos habla, nos dice una y otra vez: guarda mis mandamientos. ¿Cuántos conocen a Dios, hermanos? Todos. Gloria al Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos permanecen en Dios? Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Pero luego el apóstol Juan, en su carta de 1 Juan nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuántos lo guardan? ¿Cuántos guardan el mandamiento? Pero el que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, dice el apóstol Juan, aquel apóstol que se recostaba con Jesús cuando estaban descansando, así que ponía su cabeza en el pecho de Jesús. Él dice: si decimos que conocemos a Dios y no guardamos sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Iba la flecha para todos lados, hermano. Iba para allá, iba para acá, iba para todos lados. El que dice que guarda los mandamientos y no lo hace, el que no guarda los mandamientos, el que dice que conoce a Dios y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso. Santo, mercy, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, como decía David. ¿Valdrá la pena entonces obedecer los mandamientos? Dice la palabra del Señor, hermano. Escuche esto, escúchelo y guárdeselo. Y si quiere, subráyalo en la Biblia. Josué 1:8. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Nunca se aparta este libro de la ley de usted de su boca, sino que de día y de noche meditará en él, para que guardar y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Se lo voy a leer otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida mejor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, hermano, ¿quién no quiere que todos los días las cosas le salgan bien? ¿Quién no desea que todos los días las cosas le salgan bien? ¿Quién no desea que la mano de Dios esté todos los días sobre nosotros? Una vida mejor comienza poniendo a Dios en primer lugar, viviendo los mandamientos, guardándonos en el corazón y poniéndolos por obra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, diga esta mañana conmigo, todo te saldrá bien, todo te va a salir bien, todo
va a salir bien, todo va a salir bien. Eso que dijo el médico se va a convertir en una buena noticia en vez de mala noticia. Todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dale gloria a Dios, porque esa es una vida mejor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros vivamos una vida mejor. Esto me indica a mí que si yo vivo esos mandamientos, que si yo los guardo en mi corazón, que si yo sigo a Dios, que si yo escucho su voz, que si yo lo sigo, si voy en pos de Él, eso quiere decir que la bendición de Dios reposa sobre mí. Y cuando tú tienes la bendición de Dios, hermano, tienes un cerco de protección. Nadie, nada, no hay poder del infierno que pueda penetrar. Tienes un cerco de protección. Dios tiene cuidado de ti. Él te va a cuidar. Él no va a permitir que te pase nada. Sí, Señor. Vienen las malas noticias y tú dices, bueno, todo me va a salir bien. ¿Cómo le voy a hacer? No sé cómo le voy a hacer. Dios sabe cómo le voy a hacer. Muchas veces yo he dicho, ¿cómo le voy a hacer? Y muchas veces he entendido que es como Dios quiere que lo haga. Así va a suceder. Dios te va a indicar el camino, la dirección, la forma, la manera, y vas a salir victorioso. Entonces una vida mejor comienza yendo en pos de Dios, ¿sí? Guardando sus mandamientos, temiéndole a Dios, sirviendo al Señor, haciendo su voluntad. Pastor, ¿cómo hago su voluntad? Lea la Biblia. Está bien fácil. Pastor, a mí no me habla Dios. Pues no lee la Biblia, léala. Y aquel hombre dijo, bueno, voy a seguir las indicaciones, y le abrió, dice, apártate del mal y todo te saldrá bien. Y como estaba haciendo algo mal, dijo, ay, Dios me está hablando. Sí, Dios te habla. Dios nos habla cuando leemos la palabra. Dios nos habla cuando leemos la escritura. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces yo quiero una vida mejor. Y Dios me dice cómo. ¿Sí? Usted hace las cosas bien y Dios lo bendice. ¿Sí? Y va a ver usted, hermano, que el vecino se va a morir, el de enfrente se va a morir, el de atrás se va a morir, el otro va a caer en un accidente, y usted está paradito ahí como olivo verde. ¡Gloria a Dios! Usted está bendecido por parte del Señor. Y que se fue aquel y se fue el otro, pero usted todavía está aquí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que quiere bendecirnos, un Dios que quiere estar con nosotros todos los días. Pero Él nos dice la manera, Él nos dice la forma. Si no fuera suficiente lo que dice ahí la palabra de Dios en Josué 1:8, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lee el Salmo 1. Bienaventurado el varón. Y usted empieza a ver que va a ser prosperado en todas las cosas y estará verde, victorioso, frondoso, fructificando, dando fruto en todo tiempo. Aunque esté el año de la sequía, Él florecerá como la palmera. Póngase de pie y dele gloria a Dios esta mañana. Dele gloria al Señor en este día, porque Dios desea para la iglesia, para usted, para mí, para nosotros, una vida mejor. Y Dios nos enseña cómo vivir una vida mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Honrando a Dios, siguiendo sus indicaciones, siguiendo sus promesas. Nunca se apartará de nosotros el libro de la ley. Quiero decirle algo a usted que está viviendo la palabra. Usted que no es de mentiritas, como dicen. Usted que es de verdad. Quiero decirle, usted tiene su recompensa. Usted tiene su recompensa de parte de Dios. Usted tiene la recompensa de parte de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Y si todos queremos una vida mejor, tenemos que vivir su palabra.
vivir los mandamientos del Señor. Y usted va a caminar por este mundo, hermano, victorioso. Usted solamente tiene que seguir el mapa del Señor, la guianza del Señor, las indicaciones del Señor, las instrucciones de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Y Dios va a hacer lo demás. Dios va a hacer lo demás. Llegó esta mujer de Centroamérica, hermano, no voy a decir el país, sola. Pasó por esos caminos, vivió situaciones difíciles, entró a este país, llegó sin nada. Comenzó a hacer unos platillos en su casa para vender. No tenía ayuda de nadie, no tenía conocidos, llegó sola. Esto sucedió en California. Y esta mujer comenzó a cocinar en su casa. No tenía hijos con ella, no tenía esposo, no tenía papás, no tenía amigos, no tenía conocidos. Después de una vida miserable se vino a este país. Y esta mujer escuchó de Dios. Cerquita de ahí donde ella estaba viviendo, en aquel apartamento pequeño, había una iglesia y ella escuchaba de aquella iglesia los cantos. Y se le hacían aquellos cantos muy bonitos. Y comenzó a acercarse a la iglesia. No tenía para ofrendar, no tenía para diezmar, no tenía nada. Pero comenzó a poner sus ojos en Dios. Y lo primero que hizo, con los primeros ahorritos de los primeros platillos que vendió, se compró una Biblia. Comenzó a leer la palabra del Señor. Comenzó a aprender de los mandamientos de Dios. Comenzó a seguir las instrucciones de Dios. Y aquella mujer, poco a poco, la gente la empezó a buscar para que le hiciera platillos. Desde su apartamentito ahí cocinaba y hacía sus platillos y los salía a vender. Y después ya no salía a vender, la gente venía a buscar los platillos. Después puso un puestecito de esos champitas que le dicen ustedes en una esquina y ahí vendía sus platillos. Después tenía tanta gente, hermano, que tuvo que rentar un lugar para poner un restaurante. Sola, estoy hablando de una mujer sola. Sola a su alrededor, pero con alguien de arriba que estaba con ella. Porque estaba siguiendo los mandamientos del Señor. En menos de 3 años pagó el restaurante, era de ella. Ahora tenía un pretendiente, se casó por la iglesia, hizo una vida nueva y aquella mujer puso otro restaurante y luego puso otro restaurante y luego, como Los Ángeles es tan grande, puso como 10 restaurantes. Y aquella mujer tenía en cada restaurante una Biblia ahí al entrar. Dele gloria a Dios. Cuando seguimos estas instrucciones, cuando seguimos estos mandamientos, cuando seguimos estos decretos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos en los planes de Dios y Dios te va a abrir puertas, aunque tú digas que estás solo. Si estás siguiendo las indicaciones del Señor, Dios está contigo. Y Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, y la mano del Todopoderoso estará contigo, y Él será tu defensor, Él será tu proveedor, Él será tu Dios, Él estará todos los días contigo y Él te bendecirá siempre, porque Dios quiere que tú tengas una vida mejor. El punto aquí es que entendamos que vamos a tener una vida mejor cuando nosotros sigamos las indicaciones, los mandamientos, las leyes, las reglas de este Dios que las puso para nuestro bien. Para nuestro bien. Por eso Dios dice: nunca se aparte este libro de tu boca, el libro de la ley. Nunca, nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Que Dios quiere que tengamos una vida mejor. Tu esposa merece una vida mejor, tu esposo merece una vida mejor, tu familia merece una vida mejor. Pero hay que seguir las indicaciones del Maestro, hay que seguir las indicaciones del gran arquitecto, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dale la gloria a Dios de esta mañana. Glorifica al Señor, que Dios quiere que tú vivas una vida mejor. Le doy gracias a Dios por aquellos que ya están viviendo una vida mejor.